Amén, hermanos. Pues recordad, hermanos, que esta carta está dirigida a un grupo de cristianos judíos que se encuentran en una situación complicada, se encuentran en una situación difícil. Ellos están sufriendo, están padeciendo persecución, están siendo presionados probablemente por otros judíos para dejar a Jesús y volver al judaísmo, para de abandonar la fe en Jesús y volver a las obras de la ley. Y el autor de Hebreos, a lo largo de toda esta carta, lo que les está diciendo es que no hay nada mejor que Jesús. Les está diciendo que no hay vida en las obras de la ley. Ningún hombre puede ser justificado por las obras de la ley. Entre otras cosas, porque ninguno podemos cumplir las obras de la ley. Ninguno podemos cumplir todos los mandamientos de la ley todos los días de nuestra vida, todo el tiempo de nuestros días. Nadie puede hacer eso. Y para eso vino Jesús. Cristo vino a cumplir por nosotros la ley y a morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Y de esa manera proveernos de una justicia delante de Dios que no podríamos obtener de ninguna otra forma. Y es la justicia de Cristo, es la obra de Jesús en la cruz del Calvario, imputada a nosotros, la que nos hace aceptos delante de Dios. No podemos vivir por las obras de la ley, mas el justo por la fe vivirá. Y eso es lo que el autor de Hebreos les dice al final del capítulo 10. Y luego en el capítulo 11 lo que hace el autor de Hebreos es que nos da una extensa lista de hombres y mujeres que no solamente tuvieron fe, sino que vivieron por la fe. Que ellos vivieron lo que vivieron, hicieron lo que hicieron, alcanzaron lo que alcanzaron por la fe. Y cuando llega al capítulo 12, lo veíamos la semana pasada, el autor de Hebreos les dice, por tanto, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, de hombres y mujeres, que nos dan testimonio de que se puede vivir como un cristiano, se puede correr esa carrera, nosotros también, dice, corramos la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Dice, con paciencia, con resistencia, con perseverancia, porque no es una carrera de 100 metros, no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia, hermanos. Y por tanto, es importante comenzar bien esta carrera, pero lo importante no es solamente comenzar bien, lo importante es terminar bien. Y para eso, dice el autor de Hebreos, tenemos que hacer algo más. No solamente ser perseverantes, resistir, tenemos que hacer algo más. Tenemos que correr esa carrera, dice, puestos los ojos en Jesús. Y hermanos, no podemos desviar nuestra mirada a otro lugar. No podemos desviar nuestra mirada a nosotros mismos, no podemos desviar nuestra mirada a otros hombres ni a ningún otro lugar. Tenemos que poner nuestra mirada en Jesús. Esta carrera es la carrera de la fe y dice que tenemos que tener nuestra mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y llegamos al versículo 3 que hemos comenzado en esta mañana y dice, considerad aquel. ¿A quién? A Jesús, aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos, muchos de estos creyentes a los cuales va dirigida la carta, muchos de estos hebreos están desanimados por las circunstancias que están viviendo, están cansados, están a punto de desmayar, de dejar de correr. Y el autor de Hebreos les dice, considerad a Cristo. Pensad en Jesús, considerad lo que Él sufrió y lo que Él padeció. Y hermanos, cuando pasamos por circunstancias difíciles, y todos pasamos por ahí, todos andamos por ese camino, cuando nos sentimos desanimados, cuando nos sentimos cansados y tal vez estamos a punto de desmayar, tenemos que mirar al Señor. No podemos mirar a ningún otro lado. Tenemos que mirar al Señor. Pon tu mirada en Jesús. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, hermanos, porque tu ayuda, mi ayuda, viene de Él.
Decía el salmista en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Esa es la pregunta. ¿De dónde vendrá tu socorro? ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Y el salmista responde, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y ese, hermano, es mi socorro. Él es mi socorro. Él es tu socorro. Él es el que está contigo y el que te va a ayudar. Él es el que te sostiene. ¿Quién? El Señor que hizo los cielos y la tierra. Y si Él hizo los cielos y la tierra, ¿no podrá ayudarte a ti? Si Él hizo los cielos y la tierra, ¿va a haber alguna situación, alguna circunstancia que sea más grande que Él? ¿Va a haber alguna situación, alguna circunstancia que esté por encima del Creador, del diseñador de todas las cosas, aún de tu propia vida? Por eso dice el autor de Hebreos, mirad a Jesús, pensad en Jesús, porque nuestra ayuda, nuestra fuerza, nuestro aliento viene del Señor. Pero el autor de Hebreos no solamente dice que en medio de la tormenta tenemos que pensar en Jesús, dice, sino considerad su dolor, su sufrimiento. El sufrimiento y el dolor que Él experimentó en sí mismo. Que Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es pasar por donde tú estás pasando. Y por lo tanto, Él puede tener misericordia de nosotros. No solamente puede entendernos, sino que puede tener misericordia de nosotros. A veces nosotros pensamos que no. A veces nosotros estamos tan imbuidos en nuestra situación, en nuestro problema, en nuestra circunstancia, y lo vemos tan grande, lo vemos que nos supera tanto que pensamos que nadie puede entender por dónde estamos pasando, nadie puede entender por dónde estamos, lo que estamos sintiendo. Y en esta mañana, hermano, hermana, yo quiero decirte que hay alguien que sabe, hay alguien que entiende cómo te sientes, que sabe por dónde estás pasando, que sabe lo que es pasar por ahí. Y por tanto, Él puede entenderte y Él puede tener misericordia de ti. Él sabe lo que es sufrir. Si no, hermanos, lee Isaías 53. Tú lees Isaías 53 y te vas a dar cuenta cómo el Señor sabe lo que es sufrir. Y en ese capítulo de Isaías 53, 700 años antes de lo que ocurrieran las cosas, el profeta está hablando del sufrimiento, del dolor, del por dónde iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. Y Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es el sufrimiento físico. Dice Isaías, varón de dolores, experimentado en quebranto, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Él fue asaltado, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, castigado. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Dice, con llagas en su cuerpo. Por sus llagas dice que fuimos sanados. Él sabe lo que es el sufrimiento físico, pero Él sabe también lo que es el sufrimiento emocional, porque dice Isaías que Él fue despreciado, Él fue desechado, dice que lo menospreciamos, no lo estimamos, dice que angustiado Él y afligido. Él sabe lo que es la angustia, Él sabe lo que es la aflicción. Y Él sabe también lo que es el sufrimiento espiritual, porque dice que Jehová, Dios, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Él sabe lo que es sentir el peso del pecado, no el suyo, sino el peso del pecado de todos nosotros. Él sabe lo que es estar separado de su Padre, lo que es sentirse separado de su Padre, aquel que desde la eternidad, desde siempre, desde todos los siglos, había estado en una perfecta armonía y comunión con su Padre. En un momento determinado, allí en la cruz del Calvario, experimentó algo que nunca había experimentado, el peso de nuestros pecados y por tanto la separación de su Padre. Y no podemos entender lo que eso significó o pudo significar para nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, ¿habrá alguien que ha sufrido más que Él?
Él sabe lo que es el sufrimiento físico, lo que es el sufrimiento emocional, lo que es el sufrimiento espiritual, y Él puede entendernos en cualquier situación. Y Él puede tener misericordia de nosotros. Y Dios, hermanos, inspirando esta carta, inspirando al autor de Hebreos, nos dice: considerad a Cristo, considerad a Jesús, considerad su sufrimiento. ¿Por qué? Porque considerar el sufrimiento de Cristo, no solamente considerar lo que Él sufrió, sino también por qué sufrió. ¿Cuál fue su motivación? ¿Cuál fue la razón por la cual Él estuvo dispuesto a padecer y a sufrir lo que padeció? Y fue el amor. Fue el amor. Lo que movió al Padre a enviar a su Hijo a este mundo fue el amor. Y lo que movió a Jesús a padecer y a sufrir la cruz fue el amor. Porque Dios amó al mundo, nos dio a su Hijo. Y por amor, el Hijo se encarnó tomando un cuerpo como el tuyo y como el mío para sufrir y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y el versículo 4 dice: porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota al que tiene por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. A partir del versículo 5, el autor comienza a hablar de estos hebreos, de los creyentes, de nosotros, como hijos de Dios y de Dios como nuestro Padre. Y comienza a hablar de la disciplina de Dios como nuestro Padre. Y cuando habla de la disciplina, él comienza señalando dos cosas que no debemos hacer, que ellos no debían hacer y que nosotros no debemos hacer. Dice: no menosprecies, no tengáis en poco, no quitéis valor a la disciplina del Señor, ni desmayes, dice, cuando eres reprendido por Él. ¿Por qué? Porque de la misma manera que Dios envió a su Hijo por amor, de la misma manera que el Hijo estuvo dispuesto a sufrir por amor, la razón de la disciplina del Señor es el amor. Dice: porque al Señor, al que ama, disciplina. La disciplina del Señor es una expresión del amor de Dios por sus hijos. La disciplina es propia de un padre para con sus hijos. Nadie disciplina a los hijos de otro. No sé si a ti te ha pasado. ¿Alguna vez? Yo creo que a todos nos ha pasado. Estamos en un lugar público, estamos ahí en un lugar donde hay mucha gente y de repente hay un niño que la está armando. Un niño que se está portando mal, que está armando alboroto y está armando allí un escándalo, y está el niño y todo el mundo está pendiente del niño. ¿Y qué haces tú? ¿Lo disciplinas? No. Te preguntas: ¿dónde están los padres de este niño? No. Pero tú no lo disciplinas porque no es tu hijo. No tiene que ver contigo, no es tu hijo. Para eso están sus padres. Pero tú disciplinas a tus hijos. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Porque te importan. Porque son tuyos. Y el Señor disciplina a los suyos. El Señor disciplina a sus hijos. Y la disciplina del Señor en tu vida implica que eres suyo, que somos suyos, que le importamos y que Él quiere lo mejor para nosotros. Porque siempre el objetivo de la disciplina de un padre a un hijo es lo mejor para su hijo. La disciplina siempre tiene y siempre debe tener su origen en el amor. Hace ya bastante tiempo, leyendo un libro de Esther Martínez acerca de la educación de los niños. Esther Martínez es una hermana creyente que es psicóloga clínica y ya tiene varios libros. Algunos son muy buenos. Y leyendo un libro acerca de la educación de los niños y hablando de este tema de la disciplina, de poner límites a los niños, ella escribió una frase que se me quedó grabada y que nunca la he olvidado. Y ella escribió dos frases que iban seguidas unas de otras.
y se me quedaron grabadas las dos. Y ella decía, la disciplina sin amor es maltrato. Pero luego inmediatamente decía, el amor sin disciplina es maltrato. Cuando tú no disciplinas a tus hijos, cuando tú no les pones límites, los estás maltratando. Porque ellos necesitan límites para sentirse seguros. Ellos tienen que saber qué pueden y qué no pueden hacer. Y cuando tú le pones límites y tú disciplinas a tus hijos, estás amando a tus hijos. Los estás amando. Y no es fácil disciplinar. Es mucho más fácil no hacerlo. Es mucho más fácil dejar que los niños hagan lo que quieran. Que te dejen tranquilo. Es mucho más fácil que el niño se tire horas y horas y horas delante de la pantalla, pero a ti que te dejen tranquilo. Pero sabes, tu tranquilidad del presente va a ser tu dolor del futuro. Así que, porque cuando, como se suele decir, cuando el árbol se tuerce, luego es complicado. Pero cuando tú le pones límites a tus hijos desde pequeño y ellos saben y crecen con principios y valores, lo que está bien, lo que no está bien, lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, eso es mucho trabajo. Pero ellos crecen y tu trabajo del presente va a ser tu descanso para el futuro. Entonces, si tú amas a tus hijos, tú los disciplinas. No los dejas que crezcan de cualquier manera. Tú les pones límites. Y claro, esa disciplina tiene que ser con amor, porque si la disciplina sin amor es maltrato, pero el amor, simplemente amor sin disciplina, es que lo quiero mucho, es que no quiero ponerle límites, es que no quiero que se frustre, no quiero que viva con frustraciones. No la estás amando, le estás haciendo daño. El amor sin disciplina es maltrato. Y ¿sabes? Dios no es un maltratador. Dios no nos maltrata. Cuando Dios nos disciplina, siempre lo hace desde el amor. Y nos disciplina precisamente porque nos ama. Porque nos ama. ¿Y qué es la disciplina? ¿Cuál es el propósito de la disciplina? La palabra en el original, en estos versículos que se traduce por disciplina, en el griego es la palabra paideio, que literalmente significa criar, educar, enseñar, corregir. Y aunque, hermanos, la disciplina puede implicar castigo, no siempre es así. Y en cualquier caso, el castigo nunca es el propósito. Puede ser un medio para alcanzar el propósito. Y el propósito siempre es el bien, que crezcamos seguros, enseñar, proteger, guiar, corregir. ¿Cómo disciplina? ¿Cómo nos disciplina Dios? ¿Cómo disciplina Dios a sus hijos? Hermanos, es evidente que en el contexto de este pasaje, que la disciplina del Señor a la cual está haciendo referencia el autor de Hebreos tiene que ver con el momento en el que están viviendo esta gente, la experiencia, las circunstancias en las cuales están viviendo. Y como hemos dicho antes, ellos están viviendo un tiempo difícil, ellos están viviendo un tiempo de dolor, de sufrimiento, de persecución, de prueba, y el autor de Hebreos les dice, no menospreciéis la disciplina del Señor. No menosprecies lo que Dios os quiere enseñar por medio de estas cosas. No menospreciéis lo que Dios está haciendo en vosotros, aunque no lo veáis todavía, en ese momento y a través de esas circunstancias. Hermanos, el dolor y el sufrimiento forman parte de lo que es nuestra vida aquí en un mundo que está caído y corrompido por el pecado. Pero Dios usa esos momentos, Dios usa esas circunstancias como instrumentos de disciplina en sus hijos. ¿Para qué? Para enseñarnos, para guiarnos, para corregirnos. Dios usa esas cosas que están a nuestro alrededor, los momentos de pruebas, las tormentas, para tratar de una manera especial con sus hijos. Eso no quiere decir, hermanos, que Dios sea el autor de las tormentas o de los momentos difíciles por los cuales nosotros pasamos y atravesamos. A veces sí. A veces Dios puede levantar una tormenta y una situación en nuestra vida con un propósito
definido. Pero la mayoría de las tormentas, hermanos, vienen simplemente porque vivimos en un mundo caído, donde el sufrimiento y el dolor forman parte. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y como estamos en el mundo, porque estamos en el mundo, ¿no? Jesús dijo que no somos del mundo, pero estamos en el mundo, y como estamos en el mundo, pues pasamos aflicción, pasamos problemas, pasamos pruebas, pasamos tormentas. Otras veces las tormentas vienen como consecuencia de nuestra insensatez, de malas decisiones, y también pueden venir como ataques espirituales. El creyente está en una batalla espiritual, tenemos un enemigo y el enemigo nos acecha y a veces vienen circunstancias y situaciones que pueden ser el enemigo intentando destruirnos, destruir cada una de nuestras vidas. Pero hermanos, Dios no siempre levanta las tormentas, no siempre está detrás de las tormentas, pero lo que Dios siempre hace es usar las tormentas para tratar en nuestra vida, para enseñarnos, para hacernos madurar, para guiarnos y para corregirnos. Dios no siempre está detrás de las tormentas, pero Dios siempre está en la tormenta y sobre la tormenta. Dios siempre está en la tormenta con nosotros, nunca estamos solos. Y Él siempre está sobre la tormenta. Siempre está muy por encima de las circunstancias. Hermanos, en la Biblia encontramos diferentes tipos de tormenta en función del uso que Dios hace de ellos. Y voy a nombrar simplemente 3 tipos de tormentas que encontramos en la Biblia. En la Biblia encontramos tormentas que son tormentas correctivas. Como por ejemplo, en el libro de Jonás. En Jonás capítulo 1 encontramos una de estas tormentas. No sé si os acordáis, si conocéis la historia. Yo creo que todos conocemos la historia. No vamos a leer el pasaje, pero yo creo que todos conocemos la historia. Y en el capítulo 1 encontramos a este hombre, a Jonás, que es un profeta de Dios. Es alguien que conoce a Dios. Es un profeta de Dios que está huyendo de la voluntad de Dios. Dios le había dicho a Jonás, Jonás, quiero que hagas esto. Y Jonás no quería hacer eso. Dios le había dicho a Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y que vayas con un mensaje de juicio y de arrepentimiento. Y Jonás no quiere ir. Y entonces lo que hace Jonás es que se va a Jope y toma un barco en dirección a Tarsis, que era lo contrario. O sea, si Nínive estaba al sur, Tarsis estaba al norte, al lugar más recóndito que se conocía en aquel momento. Y Jonás se sube a ese barco y entonces Jonás capítulo 1, versículo 4 dice que Dios hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que el barco se iba a partir en 2. Pregunta, ¿quién levantó esa tempestad? Dios levantó esa tempestad. No fue algo fortuito, no fue un elemento meteorológico natural. Dios levantó la tormenta, Dios la causó. No es la naturaleza fuera de control, es Dios tomando el control de la naturaleza para levantar una tormenta. Así que encontramos a Jonás huyendo de la voluntad de Dios y entonces Dios levanta una tormenta para reconducirlo a su voluntad. Y así puede haber tormentas, hermanos, en nuestras vidas. Puede haber momentos en los cuales nosotros estamos perdidos, estamos lejos de su voluntad, estamos siendo desobedientes y Él nos ama tanto, Él te ama tanto, que levanta una tormenta para hacerte volver a Él. Son tormentas correctivas de parte de Dios y forman parte de la disciplina de Dios para con sus hijos. Y Dios levanta esas tormentas para corregirnos cuando nos hemos salido de su propósito y hacernos volver a su voluntad. Y nos reconducen a ese lugar donde Él quiere que estemos, a la comunión con Él. No porque Él necesite tener comunión con nosotros, sino porque nosotros necesitamos tener comunión con Él. No porque Él necesite que nosotros estemos en su voluntad, sino porque tú y yo necesitamos estar ahí. Encontramos también tormentas instructivas. Tormentas que Dios usa. No necesariamente Dios las levanta, pero Dios las usa para enseñarnos cosas que necesitamos aprender. En Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, encontramos una de estas tormentas. Dice que aquel día
Dice que cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero dice que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca. Y dice que la barca se estaba anegando. Dice de tal manera que ya se estaba anegando. Y estos hombres eran marineros, estos hombres estaban acostumbrados a las tormentas, pero ellos estaban viendo un panorama bastante negro. La barca se estaba anegando. Ellos sabían que era una situación difícil. Ellos sabían que de ahí no salían. Ellos sabían que iban a morir. Y dice, y Jesús, versículo 38, él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal. Y entonces estos hombres acuden al Señor y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿No tienes cuidado? ¿No te importa? Vamos a morir. ¿Y tú estás ahí durmiendo? Vamos a morir. Y entonces Jesús, levantándose, dice que reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Lo despertaron a Jesús, se levantó, reprendió al viento y se hizo grande bonanza. Y entonces, dice el versículo 41, aquellos hombres temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? Que aún el viento y la mar le obedecen. ¿Cuál es la pregunta que se hacían estos hombres? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Y Jesús usó esa tormenta para mostrarles quién era Él. Y a través de esa tormenta, estos hombres aprendieron algo que no sabían de Jesús y que necesitaban saber de Jesús. ¿Qué aprendieron? Número 1, aprendieron que Jesús tiene poder sobre las leyes de la naturaleza. Que Jesús se levantaba y le decía al viento para allá y el viento iba para allá. Que Jesús decía al viento, levántate, se levantaba. Que Jesús decía al viento, cálmate, y se calmaba. Que Jesús tenía poder sobre las olas. Que Jesús decía a las olas quietas y las olas se hacían un enlosado como este suelo. En un momento, en un segundo. No poco a poco, sino en un segundo. ¿Qué aprendieron estos hombres? Aprendieron que Jesús tiene poder para calmar la tormenta. Pero aprendieron algo más. Aprendieron que Jesús tiene poder para salvar. Porque estos hombres lo que necesitaban era salvación. Estos hombres iban a morir. Y Jesús se levantó. Y Jesús los salvó. Y aquel día aprendieron que Jesús era el que los podía salvar. Poco más adelante, en Marcos capítulo 7, encontramos a estos mismos hombres en otra tormenta diferente. Y dice que Jesús, después de la alimentación de los 5,000, dice que rápidamente mete a sus discípulos, los introduce en la barca y les dice, id al otro lado. Y Jesús se va al monte y comienza a orar. Y en esta ocasión Jesús no está con ellos en la barca. Y ellos están remando y de repente se levanta una tempestad de viento de tal manera que las olas golpeaban la barca y ellos no podían avanzar, estaban cansados, llevaban horas y horas y horas y todavía estaban en medio y estaba golpeando la barca, tanto viento y golpeando las olas. Y entonces dice que Jesús, viéndolos, viene a ellos. Y hermano, esta no es una tormenta correctiva. Porque estos hombres no están huyendo de la voluntad de Dios. Estos hombres están en la voluntad de Dios. Estos hombres están ahí porque Jesús les dijo que estuvieran allí, que cruzaran el mar. No es una tormenta correctiva. Y Jesús los ve y dice que Jesús viene caminando sobre el mar a ellos. Y ellos cuando lo ven se asustan, pero el Señor dice, soy yo. Y cuando Jesús sube a la barca, se calmó el viento. Y dice que enseguida llegaron a la otra orilla. Y estos hombres, hermanos, ya sabían que Jesús podía calmar la tormenta. Pero ese día aprendieron algo más. Aprendieron que Jesús camina sobre la tormenta. Que Él está muy por encima de la tormenta. Que no hay ninguna tormenta que esté por encima de Él. Él siempre está por encima de la tormenta. Y aprendieron algo más, que Jesús puede hacer de la tormenta su camino. Y hermanos, muchas veces la tormenta, los problemas, las dificultades que pasamos en nuestra vida es el camino que Dios usa para trabajar en nosotros.
y para enseñarnos cosas que no podríamos aprender ni saber de ninguna otra manera. Hay cosas que Dios quiere enseñarte y que Dios quiere enseñarme que no vamos a poder aprender nunca en un mar en calma. Que solamente vamos a poder aprenderla cuando las olas golpean nuestra barca y cuando el viento nos es contrario. Entonces, son parte de la enseñanza, de la disciplina del Señor, de lo que Jesús usa para enseñarnos. Y también hay tormentas que son tormentas directivas, no solamente correctivas, no solamente instructivas, sino también directivas. En Hechos capítulo 28 encontramos a Pablo en una isla, en la isla de Malta, y encontramos allí a Pablo atendiendo a las personas, orando por las personas, sanando a los enfermos. ¿Y cómo llegó a ese lugar? ¿Cómo llegó a esa isla de Malta? A través de una tormenta. Una tormenta dirigida por Dios. Cuando Pablo en Cesarea apeló a César, él sabía que él tendría que ir a Roma. Pero él no tenía la menor idea de que iba a pasar por esa isla, por Malta. De hecho, no estaba en los planes de viaje, no estaba parar por Malta. Pero en medio del camino, en medio del viaje, del evento, de repente se levanta una gran tormenta, una tormenta terrible de muchos días. Y cuando tú estás en una tormenta, tú no decides a dónde te lleva la tormenta. Porque es algo tan grande que literalmente estás merced al viento. Es donde el viento te lleva, allí es donde tú vas. Y a veces, hermanos, hay cosas en nuestra vida, hay cosas que son tan grandes que son mucho más grandes que tu fuerza y que tu capacidad. Pero son cosas que Dios va a usar para ponerte y llevarte al lugar donde Él quiere que tú estés. Donde Él quiere que tú estés y donde Él quiere usarte. Y en aquella isla, hermanos, había un grupo de personas que necesitaban escuchar y que necesitaban experimentar el poder del Evangelio de Jesús. Y Dios usa esa tormenta para llevar a Pablo en su camino a Roma, a hacer una escala en ese lugar, para que Pablo pudiera predicar el Evangelio y esas personas pudieran experimentar el poder del Evangelio de Jesús. Y a veces, hermanos, Dios puede usar la tormenta, las dificultades, los problemas. Dios puede emplear eso para poder usarte a ti de una manera especial. Para poder usarte como Él quiere y donde Él quiere. Entonces, hermanos, no menosprecies la disciplina del Señor. No menospreciemos esos momentos. No menospreciamos lo que Dios puede enseñarnos a través de esas circunstancias. Dice el versículo 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué? ¿A ti te castigaba tu padre? ¿Te disciplinaba o no? Pero nunca, ¿tú tienes algo en contra de tu padre? Dice, Él nos disciplinaba y los venerábamos. ¿Por qué? Porque confiábamos en ellos. Confiábamos en que todo lo que nuestros padres decían o nos corregían, todo lo que hacían o permitían, era pensando en nuestro bien. Confiábamos en su amor. ¿Sí o no? Dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10 dice, y aquellos, nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero nuestro Padre celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Nuestros padres nos disciplinaban pensando que lo que ellos hacían o dejaban de hacer era lo mejor para nosotros. Pero nuestro Padre celestial nos disciplina no pensando, sino sabiendo. Sabiendo lo que es mejor para ti, sabiendo lo que es mejor para cada uno de nosotros. ¿Cuánta mayor confianza tendríamos que tener y debemos tener en Dios? No solamente conociendo que Él ve más alto, que Él sabe lo que es mejor para nosotros, sino conociendo, hermanos, también que su amor es mayor. No hay mayor amor que el de Dios
por sus hijos. Aunque tú no lo sepas, aunque tú no lo sientas, no hay mayor amor que el que Dios tiene por ti. Y de sobra lo ha demostrado. No tienes nada más que mirar a la cruz para ver que de tal manera el Señor nos amó. Así que podemos, hermanos, podemos confiar en su amor, podemos confiar en su sabiduría y por tanto podemos descansar en su soberanía. Que Él tiene el control. Versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y esto hermanos, es verdad. Y es algo que muchos hemos experimentado y podemos dar testimonio. Jesús en Juan le dijo a sus discípulos, dice, vosotros lloraréis. El mundo se gozará, pero vuestro gozo, vuestro llanto se convertirá en gozo. Y es interesante este versículo, este pasaje, porque Jesús nos dice que Él va a cambiar nuestro llanto en gozo. Él dice que Él va a convertir nuestro llanto en gozo, que son dos cosas diferentes. Nosotros lo que queremos, cuando estamos en una situación difícil, en un problema, en una dificultad, lo que queremos es que quite el Señor, que nos quite, que cambie las cosas, que de repente cambie eso, la tristeza, y que la convierta en gozo, en alegría, en paz. Y lo que oramos muchas veces es, Señor, quita esto de mí, Señor, líbrame, guárdame, cambia esta situación, cambia esa circunstancia, pero Jesús no hace eso. Lo que hace es que convierte esa circunstancia en gozo. Es decir, que el material que Él usa para nuestro gozo es precisamente esa circunstancia, ese problema, esa tormenta. Es lo que Él usa para nuestro gozo. Y esto es algo, hermanos, que a poco que hayas caminado un poco con el Señor, lo has experimentado. Porque todos, hermanos, a veces pasamos por tormentas, por momentos de dificultad, y cuando estamos ahí no podemos ver nada bueno en ello. No podemos encontrar ningún propósito. Señor, ¿qué está pasando aquí? Y a veces no sabes ni de dónde viene. No sabes si es una tormenta por tu propia irresponsabilidad o necedad, si es el diablo que te está bofeteando o es Dios el que te está guiando. No sabes, estás ahí, no ves ningún propósito, no ves ningún sentido. Y lo que queremos es eso, Señor. Y nuestra oración siempre es esta, Señor, sácame de aquí. Señor, cambia esta circunstancia. Señor, cambia esta situación. Pero Dios no hace eso. Dios nos tiene ahí hasta que Él sabe que tenemos que estar ahí. Y cuando todo pasa, cuando todo ha pasado, ¿qué pasa, hermanos? Nos damos cuenta cómo el Señor ha tratado con nosotros en ese tiempo. Y nos damos cuenta que hemos crecido. Y nos damos cuenta que ahora conocemos cosas del Señor que antes no conocíamos. No ha sido fácil, no ha sido agradable, pero ha sido bueno. Porque hemos crecido. Y somos capaces de mirar a esa situación, somos capaces de mirar a esa circunstancia, no como algo agradable, porque no es agradable. Nunca es agradable las tormentas, pero sí como algo bueno y necesario para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual, para conocerlo mejor y para un mayor gozo, hermanos, en nuestras vidas. Porque al final, cuando pasamos, miramos ese tiempo y lo miramos con gozo, porque nos damos cuenta, cuando estamos ahí en medio de la tormenta no nos damos cuenta de nada. Pero cuando ya pasa el tiempo, no sé si te ha pasado, miras atrás y ves la tormenta y recuerdas, y no solamente recuerdas la tormenta, recuerdas cómo el Señor estuvo contigo. Señor, ¿cómo tú estuviste conmigo? ¿Cómo tú me has sostenido? ¿Cómo tú me has dado paz en momentos donde realmente lo que cabía era la desesperación? Y cómo tú has trabajado. Y cuando pensamos y vemos eso y consideramos el trato del Señor, que el Señor ha estado en la tormenta con nosotros y sobre la tormenta con nosotros, eso produce gozo. El gozo de conocerlo mejor, porque llegamos a conocer mejor al Señor.
y a estar más seguros de su amor y de su soberanía. Entonces, escribía Spurgeon una frase. Él decía, el pueblo de Dios ha descubierto siempre lo mejor de su Dios en las peores circunstancias. Y es verdad, hermanos. Las mejores enseñanzas, la mayor profundidad de comunión al Señor, siempre, hermanos, la descubrimos en las peores circunstancias. Cuando somos capaces de, en esas circunstancias, no dejar de mirar al Señor. Termino, hermanos. Yo no sé cuál puede ser la situación en la cual tú te encuentres en esta mañana. Puede que, como los hebreos estaban, tal vez tú estés atravesando una situación difícil, una situación complicada. Tal vez hay cosas a tu alrededor que causan aflicción y dolor a tu corazón. Tal vez estás atravesando algún tipo de tormenta. Pero hay algunas cosas que tenemos que aprender de este pasaje. Y yo quiero simplemente dejaros con 3 cosas. Número 1, no menosprecies la disciplina del Señor. No te voy a decir que no le des importancia o que tengas en poco la situación en la cual te encuentras o la tormenta que estás pasando. Pero no menosprecies lo que Dios puede hacer. No menosprecies lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere enseñarte a través de esa situación. En vez de preguntar por qué, aprende a preguntar para qué. Porque somos muy prontos para, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué estoy pasando? Y a veces deberíamos preguntar un poco más, ¿para qué, Señor? ¿Qué quieres enseñarme? Porque yo sé que tú estás en tu trono. Yo sé que tú me amas. Yo sé que estoy en tu mano. Y estoy pasando por aquí. Y yo sé que tú tienes un propósito. ¿Para qué, Señor? No menosprecies la disciplina del Señor. No olvides nunca que a lo mejor Él no está detrás de la tormenta, pero Él está siempre en la tormenta contigo. Y Él está siempre sobre la tormenta. Hermanos, si tu mirada está donde tiene que estar, no te vas a hundir. Y esta es la segunda cosa que yo creo que debemos llevarnos, o a modo de resumen, llévate lo que Dios te haya hablado, pero a modo de resumen, la segunda cosa, mira a Jesús. Mira al Señor. Necesitamos mirar al Señor, ¿cuándo, hermanos? Siempre. Pero mucho más aún en medio de la tormenta. Y cuando, hermanos, podemos ver al Señor en la tormenta, la cosa cambia. A lo mejor la tormenta no cambia, pero la situación sí. Porque eres capaz de ver al Señor. Hay una tormenta, sí. Hay olas, sí. Hay viento, sí. Pero veo al Señor. El Señor está conmigo. Y si el Señor está conmigo, la barca no se hunde. La barca no se va a hundir. Y hermanos, si somos capaces de ver al Señor y de mantener nuestra mirada en el Señor, no te vas a hundir. Y vas a seguir caminando hacia el Señor. Y vas a llegar al Señor y vas a llegar al propósito que Dios tiene en tu vida. Ahora, si desviamos la mirada del Señor y comenzamos a mirar lo grande que es la tormenta y lo pequeños que somos nosotros, nos va a pasar como Pedro, que vamos a comenzar a hundirnos. Siempre tenemos la oportunidad de clamar al Señor y el Señor nos va a alcanzar para que no nos hundamos. Pero no desvíes tu mirada. Mira a Jesús. Mira a Jesús. Sé capaz de ver al Señor en medio de la tormenta. Porque, hermanos, nuestra vida es una carrera, es una travesía. Vamos a nuestro hogar, estamos de aquí de paso, y esto es lo que vamos a ver en el tercer punto, y no sabemos cuántas tormentas nos vamos a encontrar en la travesía. No sabemos cómo va a ser esa travesía. Pero sí sabemos algo.
que si el Señor está con nosotros vamos a llegar a puerto. Eso es seguro. La llegada es segura. Así que no desvíes tu mirada. Mira al Señor. Él está contigo. Él está ahí. Y la tercera cosa, no desmayes. El autor de Hebreos dice, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis. No desmayes. ¿Por qué? Porque la tormenta no va a durar para siempre. No sé dónde tú puedas estar, pero lo que tú estés pasando, la situación, no va a durar para siempre. No es eterna. Tu vida sí es eterna. Tu relación con Jesús también. Pero la tormenta no. La tormenta pasa. Y si somos capaces de mantenernos en la tormenta mirando a Jesús y preguntando no por qué, sino para qué, y resistimos, cuando pase, tendremos el gozo de ver el fruto de la santidad, como dice el Señor, el fruto apacible de justicia en nuestra vida. Y nos gozaremos, hermanos. Y cuando mires para atrás y cuando recuerdes ese momento, no lo recordarás como algo agradable, como hemos dicho antes, pero sí como algo bueno. Y seremos capaces de decir gracias, Señor, por ese momento. Créelo. Yo sé que ahora, en ese momento en el que tú estás, y cuando estamos ahí, no son... Mira, sí, saldré, pero no por esto cómo voy a dar gracias al Señor. Pero ocurre cuando finalmente vemos el fruto, lo que el Señor ha hecho en cada una de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Una misma visión para un nuevo siglo, una generación que levanta a Cristo y se une en oración, clamando por España. Nuestras posesiones, nuestros corazones pertenecen al Señor de señores, no importa el precio, salva nuestra España. Las barcas y las redes listas son.